Bien, pues ya estamos sentados y dispuestos por mi parte a proclamar la palabra y por vuestra parte a escuchar, la verdad, aunque yo también escucho lo que yo mismo hablo. Hace unas semanas, creo, estuvimos diciendo que siempre que nos reunimos como pueblo de Dios para, en el día del Señor, adorarle, debemos prepararnos. No sé si os acordáis, hablé de ese asunto, que debíamos de prepararnos incluso la noche antes o el mismo día, el mismo domingo por la mañana. Pero creo que todavía debemos de prepararnos mucho más, si cabe, antes de tomar la cena del Señor. Y esta preparación, si bien puede que en casa no la hayamos hecho, la hacemos o debemos hacerla aquí escuchando y meditando en su palabra, lo cual, pues normalmente, o la palabra que normalmente consideramos cuando celebramos la cena, es algo que tiene que ver con la obra o la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque en Él está centrada, pues, esa obra. Pues bien, en esta mañana, como he dicho en la lectura de introducción, vamos a estar pensando en el pacto de Dios con su pueblo por medio de la sangre de Cristo. El pacto de Dios con su pueblo por medio de la sangre de Cristo. Porque si recordáis, el Señor en la última cena, entre otras cosas, dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El Señor dijo eso, ¿verdad? Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos se derrama para remisión de los pecados. Y digo, nosotros vamos a pensar un poco en ese pacto en el que estamos incluidos por medio de la sangre de Cristo. Ahora bien, creo que algunos quizás todavía no entiendan muy bien eso de la palabra pacto. ¿Qué es un pacto? Palabra que aparece con frecuencia en la Escritura. Pues un pacto es un trato. Un trato entre dos partes o tres partes, cada una de las cuales se comprometen a hacer algo. Tú y yo nos podemos poner de acuerdo y decimos, bueno, pues un pacto es: mañana vienes a trabajar conmigo y yo te voy a dar tantos euros la hora. Eso es un pacto, ¿no? Yo te ofrezco, tú estás de acuerdo y celebramos el pacto y después el pacto se realiza. Eso es un pacto, eso es un trato. Y eso, pues, aparece con frecuencia en la Escritura. Dios siempre se ha relacionado con las personas por medio de pactos. No se relaciona con las personas, con la humanidad, con cada uno individualmente y ya está, sino por medio de pactos. Es lo que Dios ha hecho. De forma que los cristianos estamos incluidos o bajo el nuevo pacto. Y de forma también que nadie puede agradar a Dios si no se encuentra en ese pacto. ¿Entendemos esto? La Biblia dice que las oraciones, los sacrificios, las ofrendas, las alabanzas, los servicios a Dios y todo lo que la persona haga con respecto a Dios, para Dios es abominación si la persona no está en su pacto. Eso es lo que dice la Escritura. No hay otra posibilidad. O se está en el pacto de Dios o no se está. Y si no se está, todo lo que la persona intente hacer o haga para agradar a Dios, para Dios es abominación. Ahora bien, hay una diferencia entre los pactos de Dios con nosotros, o el nuevo pacto, si me ciño a él, entre los pactos de Dios con nosotros y los pactos o los tratos que podemos hacer las personas. Hay una diferencia. Y repito, Dios trata con nosotros por pacto. Pero hay una diferencia en eso, porque aunque Dios y el hombre son las partes del pacto, no hay en este caso ninguna negociación. Dios es el que inicia el pacto, Dios es el que acepta sus propios compromisos para el pacto y Dios es el que pone las obligaciones para el hombre que quiera estar, la persona que quiera estar en dicho pacto. ¿Lo explico otra vez? El pacto de Dios arranca de Dios mismo, no de un trato con las personas. Dios dice, voy a hacer esto. Y Dios dice, como en realidad es un pacto entre Dios y el hombre, pues tiene que haber un compromiso por las dos partes, pero sin negociación. Y Dios dice, yo me comprometo a esto y tú por tu parte tienes que hacer esto. Estas son tus obligaciones. Pero hay otra diferencia más, y es que la persona por naturaleza es incapaz de hacer lo que Dios dice que debe hacer si se encuentra en su pacto. Con lo cual, Dios no solamente nos mete en el pacto, sino nos da poco a poco la capacidad para que cumplamos con las obligaciones que tenemos en el pacto. ¿Va quedando claro el asunto?
Y esto tenemos que verlo como una condescendencia de Dios. Porque por una parte dice la Escritura, Dios no puede mentir, evidentemente, ¿verdad? Dios no miente, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero si Dios jura y Dios se compromete en un pacto sellado y firmado por la sangre de Cristo, Dios se compromete a hacer algo, pues todavía debemos tener mucha más seguridad, si cabe, que cuando Dios dice algo que no es, que está fuera del pacto. ¿Me entendéis lo que digo? Es decir, cuando Dios dice voy a hacer un pacto contigo, pacto que no puede ser de otra forma más que con la sangre de Cristo, y yo me comprometo a esto, eso para nosotros tiene que ser un fortísimo consuelo, dice la carta a los Hebreos. Pero por otro lado, por nuestra parte, el que Dios se relacione con nosotros por medio de un pacto es también un aliciente muy poderoso para que cumplamos con nuestras obligaciones. ¿Tenemos la obligación de cumplir los mandamientos de Dios? Tenemos la obligación. ¿Pero alguien nos obligó a estar en un pacto con Dios? ¿No fuimos nosotros los creyentes, cuando nos bautizamos o antes de bautizarnos, los que dijimos yo quiero este pacto, yo quiero cumplir estas obligaciones, yo quiero hacer esto? Por tanto, cuando nosotros estamos en un pacto, no solamente tenemos fortísimo consuelo por parte de Dios, sino tenemos fortísima obligación por parte nuestra, porque nadie nos forzó a hacer ese pacto. Fuimos nosotros los que voluntariamente dijimos, quiero. Cuando nosotros nos hacemos cristianos, estamos haciendo un voto a Dios, un juramento a Dios. Y Dios mismo dice, mejor es que no prometas para después no cumplir, mejor es que no prometas, ¿verdad? No prometas para luego no cumplir, mejor que no prometas. Bueno, pues de eso vamos a hablar un poco en esta mañana. Y como el Señor dijo en una y otra ocasión, haced esto en memoria de mí, tomamos la cena, el pan y el vino, en memoria del Señor, pues cuando estamos tomando el pan y el vino, los cristianos estamos ratificando lo que antes habíamos dicho al entrar en el pacto. ¿Me seguís hasta aquí? Un pacto que Dios hace, un pacto en el que nos incluye, un pacto en el que nosotros tenemos obligaciones y un pacto que renovamos cada vez que tomamos del pan y del vino. Es como si pusiéramos nuestra firma de nuevo en lo que habíamos dicho hace ya tiempo, como si pusiéramos nuestro sello y volviéramos a decir, estoy de acuerdo, me mantengo en lo que dije entonces. Eso es lo que estamos haciendo al tomar del pan y del vino, ratificando o confirmando nuestro pacto. Por tanto, es obvio que nadie que no esté incluido en el pacto pueda participar de estos símbolos. Algunas veces, algunas personas se enfadan. Si no estás incluida o incluido en el pacto con Dios, no tiene sentido que participe de los símbolos, porque los símbolos están firmando de que estás en un pacto con Dios. No tiene sentido eso, ¿verdad? Primero hay que estar en el pacto para luego confirmar el pacto, ¿no? Primero tiene que haber una obra interior para que luego públicamente, exteriormente, pues digamos, esto es lo que estoy haciendo. No tiene sentido que nadie participe si no está en el pacto. Hay ejemplos en la Escritura, varios ejemplos, o bastantes ejemplos en la Escritura, donde el Señor dice o establece condiciones para los que quieran estar en pacto con Él. Os tengo puesto dos, en la guía del culto lo tenéis. Uno, por ejemplo, en el caso de Jeremías, cuando los cautivos vinieron de Babilonia, el profeta escribió, preguntarán por el camino de Sión hacia donde volverán sus rostros, diciendo, venid y juntémonos al Señor con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. Venían de la esclavitud y dice el profeta, si vienen buscando el camino de Sión, que vuelvan sus rostros a Dios y que le digan a Dios, vamos a juntarnos contigo en un pacto eterno que nunca se ponga en olvido. Juntarse con Dios en un pacto eterno. Os lo digo de otra manera, es vano que se esperen las bendiciones del pacto si no queremos someternos a las obligaciones del pacto. Es fácil de entender también, ¿verdad?
las bendiciones por parte de Dios. Dios se ha comprometido, las obligaciones por parte nuestra, podemos decir obligaciones también por parte de Dios. No podemos tener las primeras si nos olvidamos de la segunda. También Moisés, todavía más atrás en la antigüedad, dijo al pueblo: vosotros todos estáis en presencia del Señor vuestro Dios, para que entréis en pacto con el Señor vuestro Dios y en su juramento. Pacto que el Señor concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios. Es decir, que si no entramos en el pacto con Dios, Dios no es Dios para nosotros, ni nosotros somos su pueblo. Aunque dentro de la iglesia visible, dice el profeta Ezequiel, pueden venir personas como viene su pueblo y sentarse a escuchar como escucha su pueblo, pero no formar parte de su pueblo. Así que vamos a hablar de algunas ratificaciones o algunas ideas que debemos tener presentes cuando tomamos el pan y el vino con respecto a la confirmación que hacemos de ese pacto en el cual fuimos incluidos. Antes vamos a leer 1 Corintios, capítulo 11, versículo del 23 al 26. Dice ahí el apóstol Pablo. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26. Dice: porque yo recibí del Señor, directamente del Señor, revelación del Señor, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, ¿veis? Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En los evangelios, y aquí también tenemos aquellas palabras de la última cena, y cuando el Señor dice: debéis hacer esto en memoria de mí, y cuando nosotros lo hacemos, debemos estar recordando, trayendo a nuestras mentes, a nuestros corazones, lo que verdaderamente estamos haciendo. Y en esta mañana, nos vamos a centrar en algunos aspectos de la confirmación, o para confirmar lo que hicimos en un tiempo anterior. Pero antes vamos a pedir la bendición del Señor. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias en esta mañana, porque no solamente podemos estar en tu presencia, sino que también nos vas a permitir tomar del pan y del vino. Nos vas a permitir pensar en el sacrificio de tu Hijo para nuestra salvación. Nos vas a permitir confirmar aquellas cosas que dijimos en otro tiempo y que tantas veces hemos olvidado. Nos vas a permitir de nuevo acercarnos a ti, porque tú nos has dicho que una de las cláusulas del nuevo pacto es que no te acordarás más de nuestros pecados. Bendito seas por ello, Señor, porque tú eres fiel y cumple tu palabra. Pero nosotros nos consideramos débiles e infieles y necesitamos, Padre, no solo tu perdón, sino mucho más de tu gracia, que tu Santo Espíritu nos llene, para que vivamos cada vez más a la altura de aquello que decimos creer y de aquello en lo que decimos comprometernos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues brevemente en esta mañana vamos a tocar cuatro aspectos para confirmar lo que ya hicimos un día quizás en nuestro bautismo o cuando empezamos a creer en el Señor. Así que, ¿qué vamos a tener presente o qué debemos tener presente? No es que solamente haya cuatro, hay más, y si el Señor lo permite otro día continuaremos. Pero ¿qué debemos tener presente cuando vamos a tomar del pan y del vino? Pues bien, en primer lugar, creo que todos estaréis de acuerdo si digo que debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Si venimos a tomar del pan y del vino, debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Debemos arrepentirnos por ser indignos de haber sido tomados en este pacto. El camino de la Biblia siempre es así, como sabemos. La humillación
para poder ser exaltados. Pero nadie que se arrepienta y que se siga arrepintiendo no tendrá la exaltación de estar incluido por Dios en el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Así que el arrepentimiento y el arrepentimiento continuo son necesarios para estar en el pacto con Dios. Las lágrimas del arrepentimiento son las que llevan luego al gozo. Y si no lloramos, como dice Zacarías, por aquel a quien traspasamos y no nos afligimos por él, todavía nuestro corazón es duro. El método de la Biblia es: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla y volverá a traer las gavillas de las bendiciones. Así que arrepentirnos de nuestros pecados. No voy a entrar en pecados particulares, pero sí puedo decir 3 cosas en relación con este asunto. 3 cosas que tenemos o por las que tenemos motivos para lamentarnos. Así que vamos a tomar del pan y del vino, nos arrepentimos de nuestros pecados. ¿Y de qué pecados? Pues digo, no voy a hablar de pecados concretos, pero sí de cosas que hemos de lamentar. Una cosa que creo que debemos lamentar es nuestra propia naturaleza alejada de Dios y enemiga de Dios como es. Cuando tomamos del pan y del vino debemos traer a nuestras mentes cómo somos realmente, cómo somos. Y traer a nuestras mentes que solamente ha sido posible la reconciliación con Dios por medio de la sangre de Cristo, que no había otra manera. Es decir, nuestra naturaleza es tal que no había otro modo, no había otro camino, no había otra solución. Así que todos, creo yo, debemos de decirnos una y otra vez, todos los cristianos: miserable de mí, aquello que decía el apóstol Pablo. Miserable de mí, que por mi propia naturaleza era extraño y enemigo de Dios, estaba en guerra contra mi Creador, estaba aliado contra el mayor rebelde hacia Él, era ajeno de la vida de Dios, no había nada en mí hermoso ni nada admirable, sino mucho de repugnante y abominable. Primera cosa, para arrepentirme. Alguien puede decir: ¿qué culpa tengo yo de mi naturaleza? No voy a entrar en eso ahora. Pero Dios, de igual forma que ha tratado con el hombre mediante pactos, también ha tratado con el hombre mediante representantes. Y solamente tenemos 2 representantes: o Adán con todas sus consecuencias, o Cristo con todas sus consecuencias. Y Dios nos hace responsable de nuestra vieja naturaleza que arrastramos desde Adán. Pero no entro en eso ahora. Así que motivos para lamentar nuestra naturaleza, también motivos para lamentar nuestra tardanza en entrar en el pacto. A unos más, a otros menos. ¿Cuántas veces Dios se ha acercado a nosotros, nos ha llamado a nosotros y nosotros hemos dicho: por ahora no? ¿Cuántas veces Dios ha estado diciendo, como dice en Apocalipsis, estoy a la puerta y llamo? Y nosotros hemos dicho: todavía no es el tiempo. ¿Cuántos ofrecimientos de misericordia y cuántas excusas? Sería Dios justo si nos hubiera dejado fuera del pacto para siempre, ¿no? Pues debemos lamentar eso también, no solamente nuestra condición, sino nuestra tardanza. Repito que a unos más, a otros menos, a unos antes, a otros después, Dios se nos ha ofrecido muchas veces, y nosotros hemos tenido muchas veces en poco, como dice la carta a los Hebreos, esa salvación tan grande. Dice la carta a los Hebreos: ¿qué sucederá con aquellos que desprecien o que ignoren esa salvación tan grande? Y en tercer lugar, debemos lamentar también la incongruencia de nuestras vidas una vez que hemos sido incluidos en el pacto. Es decir, antes del pacto, ¿cómo éramos? Antes del pacto, ¿cuántas veces hemos sido llamados? Y ahora que estamos en el pacto, debemos de arrepentirnos y lamentar también la incongruencia de nuestras vidas con aquellas cosas que nosotros decíamos que íbamos a hacer. ¿Cuántas veces hemos actuado neciamente o falsamente según el pacto? ¿No nos entregamos a Cristo diciendo que íbamos a ser suyos? ¿Y cuántas veces hemos sido nuestros? No hemos querido ser de Cristo, al menos en la vida de cada día. Hemos querido vivir como si fuéramos nuestros y no nos ha importado mucho los compromisos del pacto. ¿No dijimos que queríamos ser siervos del Dios del cielo? Y sin embargo, en vez de servir al Dios del cielo, hemos servido a nuestras propias concupiscencias y deseos y deleites diversos. ¿No dijimos que caminaríamos más fielmente con Dios, con más prudencia en nuestra familia, en nuestros trabajos, en nuestras casas, que seríamos mejores en todos los sentidos? Lo hemos dicho, ¿verdad? Y sin embargo, ¿qué hacemos?
Digo, eso es motivo suficiente para que nos arrepintamos. Y al tomar del pan y del vino, para que renovemos nuestro pacto con Dios y le pidamos gracia a Dios para poder andar según nuestros compromisos. Primera cosa, al tomar el pan y el vino. Arrepentimiento por nuestros pecados. En segundo lugar, y también es fácil de entender, cuando tomamos del pan y del vino, debemos renunciar a Satanás, al mundo y a nuestra carne. Eso también es enseñanza que se repite en la Escritura, ¿verdad? Debemos renunciar a todo lo que se opone a Dios o a todo lo que compita con Dios. Cuando juramos lealtad a Cristo, decimos que Cristo es nuestro Rey y soberano. Y entonces tendremos que rechazar la idea de tener otros reyes, otros rebeldes o rivales en contra de Él. El pacto que aparece en la Escritura, el nuevo pacto, para Dios es un pacto matrimonial. Lo sabemos también, ¿verdad? Tu marido es tu hacedor. Y en un pacto matrimonial no cabe lugar, no hay lugar para otros amantes. Hay solamente, pues, el marido. El Señor dice, si de todo vuestro corazón os volvéis al Señor, quitad los dioses ajenos de entre vosotros y preparad vuestro corazón al Señor y solo a Él servid. Así que tenemos motivos para lamentar nuestro pecado, pero también tenemos razones, cosas a las que renunciar. Y a eso hemos de comprometernos cuando tomamos del pan y del vino. Digo un poquito de cada una de esas cosas. Debemos renunciar al dominio de Satanás en nosotros, ¿no? Debemos luchar y hacer todo lo que podamos para que su trono sea quitado de nuestro corazón y ahí precisamente esté reinando el Señor Jesucristo, ¿no? Muchas veces los cristianos dejamos que el altar de Dios, que es nuestro corazón, se arruine. ¿Os suena esto? En la época de Elías, cuando Elías decía a Dios que estaba solo, cuando reunió a todo el pueblo, pues dice la Escritura que el altar de Dios estaba arruinado. Y lo primero que hizo Elías es levantar el altar de Dios. Pues eso tenemos que hacer nosotros también, arreglar y levantar el altar de Dios. No dejarnos ser engañados más por Satanás, dejar de apacentar sus cerdos y de comer sus algarrobas, porque no hay comunión con Cristo y Belial. Y si estamos con Dios, Dios nos pone en guerra contra Satanás. No hay vuelta de hoja. En segundo lugar, debemos también renunciar a conformarnos con los intereses o la voluntad de nuestra carne, con nuestros propios deseos, porque ya no somos nuestros, ¿verdad? No estoy diciendo cosas nuevas, ¿verdad? Estoy diciendo cosas que todos conocíamos, todos los cristianos, que un día dijimos queremos funcionar así y que luego se nos va olvidando. Y digo, pues cuando tomamos del pan y del vino es buen momento para confirmar esto, para ratificar esto, para pensar en estas cosas. No debemos permitir que nuestro cuerpo sea el que gobierne nuestro espíritu. Y muchas veces lo permitimos. No podemos permitir que el menor sea el que gobierne al mayor. Ya durante mucho tiempo el más noble, que es el espíritu, ha servido al más vil, que es el cuerpo. Y entonces al tomar del pan y del vino debemos comprometernos a que nunca más nuestro bien principal va a ser agradar a la carne, satisfacer sus deseos o proveer para los deseos de la carne. Tomamos del pan y del vino diciendo, Señor, no quiero nunca más agradar a mi carne enfrente o contra ti, ni a proveer para los deseos de mi carne. Hay muchas formas de proveer para los deseos de la carne, ¿verdad? Muchísimas. Podemos proveer por la vista, por el habla, por lo que comemos, por muchísimas formas. Así que hemos de decir fuera todo eso, porque no tengo otro rey más que Jesús. Y en tercer lugar, debemos renunciar a toda confianza en este mundo, a conformarnos a este mundo, que también nos lo dice la palabra, ¿no? No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que si miramos que estamos en un pacto que nos ofrece una felicidad eterna y lo miramos con un santo interés, al mismo tiempo no podemos estar esperando la felicidad de este mundo, sino más bien hemos de mirarlo con un santo desprecio, ¿no? ¿Puede haber comunión entre Dios y las riquezas? ¿Podemos estar amando a Dios y amando al mundo? 1 Juan.
No améis al mundo ni las cosas del mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo ni hemos recibido el espíritu del mundo. Por tanto, nuestra porción no puede estar en el mundo, nuestra recompensa no puede estar en el mundo, nuestro consuelo no puede estar en el mundo, nuestro denario, la paga que recibimos no puede estar en el mundo. Y debemos pedir gracias a Dios para que esto sea una realidad en nosotros, para que Él nos ayude a quitar todos estos competidores. Segunda cosa, así que primera, arrepentirnos. Segunda, renunciar a lo que debemos renunciar, que es lógico, porque además al hacer esto, ¿quién sale beneficiado? En el libro de Job dice, a Dios no le aprovecha tu santidad. No creas que porque tú te esfuerces por ser santo, Dios va a salir ganando. Es a ti mismo, es para tu beneficio. En tercer lugar, cuando tomamos del pan y del vino, debemos recibir al Señor Jesucristo tal como se nos ofrece en el Evangelio. ¿Qué quiero decir con esto? Que no basta con decir renuncio al mundo, a la carne y a Satanás, sino que tengo que decir quiero tomar el yugo de Cristo y su cruz. Así se nos ofrece, ¿verdad? Cristo no dice me puedes seguir de otra manera. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, ¿verdad? Ese es el Cristo que se ofrece en el Evangelio. Y yo tengo que renovar eso y decir, bueno, pues este es el Cristo que yo quiero para mi vida. Aceptar sus términos. Aceptar su salvación en su propio método. ¿Cuál es el método de Cristo? Que toda jactancia tiene que estar excluida. Y hemos de pedir gracias a Dios para ello también. Que toda la gloria se corresponde a Cristo, que todas nuestras coronas tienen que ser arrojadas a los pies de Cristo, que no podemos establecer nuestra propia justicia, sino siempre la justicia de Dios en Cristo, que todos los asuntos entre nosotros y Dios es por medio de Cristo, y tenemos que contentarnos con no ser nada para que solo el Señor sea exaltado. El Padre dijo en más de una ocasión, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿verdad? Pues nosotros también tenemos que decir eso. Este es mi Salvador en quien tengo complacencia, que haga de mí lo que mejor le parezca, pero este es mi Salvador y tengo complacencia en las cosas que Él me ha dicho. Así que según su método, pero también según sus propios términos, porque no se puede recibir a un Cristo dividido, ¿verdad? Tomamos del pan y del vino y decimos recibimos a Cristo. Pero no un Cristo dividido, sino un Cristo completo, porque Cristo no está dividido. ¿Y qué quiero decir con esto? Que no solamente debemos creer en un Cristo para justificarnos y para salvarnos, sino también en un Cristo para gobernarnos y santificarnos. Ese es el Cristo que aparece en el pacto. Repito, Cristo al completo, en cuya presencia no hay motivo de orgullo de ninguna clase por más buenas obras que hagamos, y un Cristo al completo que además de justificarnos y salvarnos, nos gobierna y nos santifica. El ángel dijo a José que Jesús era su nombre porque salvaría a su pueblo, ¿de qué? De sus pecados. No dijo salvará a su pueblo en sus pecados. No salvará a su pueblo para que su pueblo siga pecando siempre igual. Lo salvará de sus pecados, para que poco a poco vaya siendo salvo del dominio, del poder, del pecado en su vida. También dice la carta a los Hebreos que Cristo es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y también dice la Escritura que la misma gracia que nos da la salvación nos enseña para que vivamos en este mundo de una forma determinada, sobria, justa y piadosamente. Así que si la vida y la paz tienen que tenerse en estos términos, no hay otra posibilidad. Tendremos que preguntarnos si nosotros queremos aceptarlo. Si queremos recibir a Cristo y su amor, pero también a Cristo y su cruz. Si queremos recibir a Cristo y su corona, pero también a Cristo y su calvario. Y en cuarto lugar, cuando tomamos del pan y del vino, debemos confirmar que nos entregamos a Dios en Cristo. Una de las promesas del nuevo pacto que se repite con frecuencia en la Escritura es que Dios dice, yo seré el Dios de ellos, ¿verdad?
Dios para su pueblo no solamente es un Dios que nos da sus atributos, sino que es Dios para su pueblo con todos sus atributos. Y lo que Dios dice para que nosotros seamos su pueblo es que nos tenemos que entregar a Él con todo nuestro ser. De la misma forma que Él es nuestro Dios con todo lo que es, los que están en el pacto tienen que ser su pueblo con todo lo que son. ¿Entendemos eso? Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Todo nuestro ser en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No es que le demos derecho a Dios que no tuviera antes. Dios ya antes es nuestro creador, nuestro benefactor, nuestro redentor, sino que ahora, cuando tomamos la cena, estamos diciendo que Dios tiene ese derecho, que reconocemos ese derecho, que confesamos ese derecho que tiene sobre nosotros. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo renovamos esta entrega a Dios? Por medio de Cristo. Pues, en primer lugar, y estaréis cansados de escucharme, debemos consagrarnos a la gloria de Dios como templos vivos que somos de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que soy, que todo lo que tengo, que todo lo que puedo hacer, que todas las facultades de mi alma y todos los miembros de mi cuerpo, todo eso tengo que presentarlo a Dios como instrumentos de justicia. Eso es lo que quiere decir vivir para la gloria de Dios. Que todos nuestros talentos, todos nuestros logros, todos los que llamamos realizaciones o cosas que conseguimos, todos con todas esas cosas debemos comerciar para su honra. Si todo es de Él, todo tiene que ser para Él. Nuestra lengua no es para nosotros, sino para alabar a Dios y para procurar no ofenderlo en nada. Nuestro tiempo no es nuestro, sino es el tiempo de un siervo que lo utiliza según el dueño dice. Nuestras propiedades no son nuestras, sino tenemos que gastarlas o ahorrarlas según el Señor nos dirija. Nuestro beneficio no es nuestro para buscar nuestra propia gloria o engrandecernos, sino para utilizarlo en buscar la gloria del Señor. Somos administradores de la gracia de Dios y Dios en todo, dice la Escritura, tiene que ser glorificado por Jesucristo. Así que nos entregamos a Dios reconociendo estas cosas y diciendo, Señor, dame gracia para que esto sea una realidad en mi vida. Y en segundo lugar, nos entregamos a Dios también, sometiéndonos a su poder, al poder santificador de su Santo Espíritu, al poder de su ley y al poder de su providencia. Y lo digo también muy escuetamente. Nos consagramos a Dios cuando nos entregamos al poder santificador de su Espíritu. El Señor dice, mandaré mi Espíritu sobre vosotros, ¿verdad? Recibid al Espíritu Santo. Pues tenemos que decir, pues bien recibido sea, aunque venga como espíritu de juicio, como dice la Escritura, o como fuego abrasador. Bien recibido sea, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y si ese espíritu me ayuda a vencer mis corrupciones y mis malos deseos, pues yo haré todo lo posible para que eso sea así. Eso es glorificar a Dios. Y glorificar a Dios es someternos también al poder de su ley. Su ley nos sigue ordenando a todos. Si somos súbditos de Dios, tendremos que ser súbditos de lo que Dios manda. Y lo que Dios manda lo tenemos en su ley. Hemos de comprometernos a estar bajo la dirección de su ley y bajo el freno y las prohibiciones de su ley. Una vez dijo un creyente, que venga la palabra del Señor, y si tuviera 600 cuellos, los doblaría todos ante su autoridad. El compromiso es, todo lo que sea un deber para mí, con la gracia de Dios intentaré cumplirlo, por más que interfiera con mis deseos o con mis intereses. Y el compromiso es, todo lo que es un pecado para mí, con la gracia de Dios intentaré evitarlo, por más fuerte que sea mi inclinación. Ese es el compromiso. Y evidentemente nos tenemos que someter también a la providencia, al poder de la providencia de Dios. Tener claro que todos nuestros asuntos en esta vida están en las manos del Señor. Y entonces no quejarnos ni patalear cuando en nuestra vida sucedan cosas que a nosotros en principio no nos gustan. Hemos de decir como en la antigüedad, Dios es, haga lo que mejor le parezca, porque yo no voy a encontrar ninguna falta en lo que Dios hace.
Como dijo el Señor, no sea como yo quiero, sino como tú. Si dice la Biblia que no tenemos sabiduría propia, que nos falta entendimiento, entonces tampoco debemos tener voluntad propia, sino debemos decir más bien, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Así que la salud de mi cuerpo que puede o no cambiar, la prosperidad de mis bienes que puede ser poca o mucha, el bienestar de mi familia, la continuidad de mis comodidades, el resultado de cualquier preocupación que tenga, de cualquier trabajo, debemos dejarlo en las manos de nuestro Padre. Y si en alguna de esas cosas somos afligidos, he dicho salud, trabajo, familia, lo que sea, por la gracia de Dios también hemos de someternos a ella sin murmurar. Pues entre otras cosas, eso debemos recordar cuando estamos celebrando la Santa Cena. Arrepentirnos de nuestros pecados, renunciar a estar bajo el mundo, bajo la carne, bajo Satanás, recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador y entregarnos a su servicio para su gloria, para dejarnos guiar por su Santo Espíritu, para estar bajo su ley y aceptar lo que Él traiga a nuestras vidas. De una forma o de otra, todos nos comprometimos a esto cuando nos bautizamos. O nos lo dijeron, o lo sabíamos más, o lo sabíamos menos, pero si no lo supimos en aquel momento, después de un tiempo, esto llegamos a saberlo. Y ahora, cuando tomamos del pan y del vino, lo único que hacemos es comprometernos, firmar de nuevo aquello que nos habíamos comprometido, ratificarlo. Eso es lo que hacemos. Y digo unas últimas palabras por si hay alguien que se considera cristiano o cristiana, pero que no lo es, porque nunca ha querido comprometerse en los términos del pacto de Dios. Hay personas así, que se consideran cristianas, que tienen esperanza de estar con Dios en algún momento, pero no quieren el compromiso del pacto. Pues la Biblia dice que la esperanza de ese tipo de personas perecerá, que la esperanza perecerá, porque ¿en qué se basa esa esperanza para esas personas? Repito, personas que están fuera del pacto, porque no quieren los compromisos del pacto, esto que acabo de decir, arrepentirme, aceptar a Cristo como es, aceptar sus términos, glorificar a Dios. No quiero hacer eso, pero luego quiero estar con Dios. ¿Qué esperanza es la que tiene? Y las personas se engañan a sí mismas, pensando quizás que al juez se le puede ocultar algo, pensando quizás que todos sus pecados no son tan importantes y tienen alguna justificación, hice esto por esto, hice lo otro, o pensando quizás que la ley de Dios no es tan severa y que dará alguna vía de escape. Esa es la esperanza del impío que perecerá. Pero Dios sabe todas las cosas, ¿verdad? Sabe incluso las cosas nuestras que nosotros no sabemos. ¿Cómo puedo esperar en que el juez no sepa algo y entonces me voy a escapar? Es imposible, ¿verdad? En cuanto a justificarnos, si una persona paga una deuda que tiene, ¿eso le justifica de algo que haya robado? Esa es la actitud de algunas personas frente al pecado. Yo hago un trato contigo, tú me prestas un dinero, yo te pago el dinero, y entonces después me dedico a robar y digo, pero como le pagué el dinero a esa persona, el que robe no tiene tanta importancia. Esa es la justificación del pecado que algunos pretenden hacer delante de Dios. Eso, como vemos, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Y lo último que he dicho, lo de que la sentencia de la ley no será tan severa, la ley no deja lugar, no deja vía de escape para los incrédulos. La conciencia que tenemos y la ley de Dios son de tal modo que están en completa oposición a la salvación. ¿Entendéis lo que digo? La conciencia nos va a delatar y a menos que esté totalmente cauterizada, la conciencia siempre va a decir esto es pecado, aunque nosotros digamos, bueno, no tanto. Y la ley de Dios siempre nos va a condenar, así que frente a la ley y frente a la conciencia no hay posibilidad de que una persona sea salva. La ley, Dios no va a pasar por alto su ley. La única posibilidad es que la persona esté en el pacto. La salvación solo es posible por Cristo, el mediador, porque esperar otra cosa es esperar que Dios deje de ser santo, o que Dios deje de ser justo, o que Dios se niegue a sí mismo para que un rebelde y un traidor escape de su justicia. Pensar de otra manera es esto que estoy diciendo. A ver si Dios deja de ser justo, a ver si Dios deja de ser santo,
a ver si deja de ser soberano, a ver si me pasa la mano a mí, que soy una persona rebelde y que no quiero saber nada de Dios. ¿Podrá hacer eso Dios en algún momento? Como dijera el apóstol, nosotros predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que, hermanos, con gratitud y también pensando en estas cosas, tomamos del pan y del vino, porque Dios ha querido meternos en su pacto por medio de la sangre de Cristo. Pero hemos de recordar que ese pacto tiene también condiciones u obligaciones para nosotros y hemos de renovar nuestros compromisos. Damos gracias a Dios porque estamos, pero al mismo tiempo pedimos gracia, mucha gracia, para vivir según las condiciones del pacto. Y esto para la gloria del Señor. Pues que el Señor nos ayude a entender estas cosas, hermanos, y a aplicarlas en nuestras vidas.